Valor numérico, ¿cuánto da? Bueno, sigamos grabando. Eso, gracias. ¿El valor numérico cuánto da? Alexis, no te escuchamos. Da aproximadamente 3 por 10 a la 8. Ok, aproximadamente 3 por 10 a la 8. Unidades. A partir de estas, cuánto dieron las unidades? Sería metros por segundo, ¿no? Sobre segundo. Epa, metros sobre segundo. Efectivamente. Entonces, miren, para que esto cumpliera con una ecuación de onda, pues entonces esta raíz, 1 sobre la raíz de esto, tenía que dar metros sobre segundo. Y efectivamente da metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces, miren acá, ¿qué es esto? Esto es la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Ok, a eso le vamos a llamar C. Y es el resultado más importante, ¿sí? Más importante hasta el momento que hemos obtenido en este curso. ¿Listo? La velocidad de propagación de las ondas eléctricas en el vacío es la velocidad de la luz. Ok, ok y ok. ¿Qué pasa? Ah, pues entonces estamos concluyendo que un campo eléctrico, ¿cierto? Obedece la ecuación de onda. Y no solamente obedece la ecuación de onda, sino que viaja con una velocidad particular en el vacío, la velocidad de la luz. Y por ende, concluimos que la luz es una onda eléctrica. ¿Sí? Una onda eléctrica. Por ahora, solo hemos analizado el campo eléctrico, pues podemos decir que es una onda eléctrica. Ok, ok. Entonces, ahora, a ustedes les queda de tarea, no para entregar, por favor, no me pregunten si es para entregar, si es obligación, háganlo por ustedes mismos. Les queda de tarea verificar que esto se cumple, o sea, que esto se cumple, voy a escribirlo acá, 1 sobre c², esto se cumple para todas las componentes del campo eléctrico. ¿Listo? Y de igual forma, lo van a hacer para todas las componentes del campo magnético. Es decir, van a hallar ahora la ecuación de onda para el campo el campo magnético. ¿Listo? Se van a dar cuenta que al hacer los mismos pasos, voy a ponerlo por acá, ¿sí? Los mismos pasos, es decir, el rotacional de ahora el campo magnético, bla, 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 bla. Bueno, todo eso los va a llevar a la misma situación en que van a encontrar pues ondas eléctricas para cada uno de los ejes, ¿listo? Para cada ondas magnéticas para cada uno de los ejes, ¿listo? Entonces van a encontrar algo así. 1 sobre c², g², b, con respecto a t², por ejemplo, igual, b, x². ¿Listo? Por ejemplo, así. ¿Vale? Si asumen lo que yo asumí allá arriba, que pues es un caso particular, ¿vale? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Vayan haciéndolo cuando tengan pues un tiempito libre para que no me crean a mí, créanle a la matemática, ¿vale? Créanle a la matemática, a la física, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Entonces, de esta forma, si nosotros concluimos que un campo eléctrico satisface la ecuación de onda y un campo magnético también, ok, y ambos tienen una velocidad de propagación de la velocidad de la luz, pues entonces un campo magnético también puede ser luz, ¿cierto? Un campo magnético que viaje, más bien, puede ser luz. Listo, entonces ahora necesitamos bueno, y si no está viajando en el vacío, sino que está viajando en un medio, pero el medio igual no tiene cargas, pues entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? Pues miren, por eso es importante esta situación acá. Entonces, cuando ustedes trabajaron en electromagnetismo, eh, la permitividad y la permeabilidad, ustedes dijeron lo siguiente, miren, si nosotros estamos en el vacío, es mu sub 0, ¿cierto? En el vacío, voy a escribirlo acá. Si estamos en el vacío es mu sub 0, epsilon sub 0. Pero si estamos en un medio, ¿cierto? Diferente, entonces va a ser mu y va a ser e, ¿cierto? Pero ¿qué es mu y qué es e? Ah, bueno, mu únicamente era la constante magnética, ¿cierto? La constante de permitividad, no recuerdo el nombre exactamente, por la permeabilidad magnética. Y E era básicamente la constante dieléctrica por la permitividad eléctrica. Ok, entonces si nosotros pasamos ahora esto, entonces miren acá, vamos a escribir que la velocidad de propagación no es otra cosa que en un medio diferente al del vacío, pues va a ser mu
por E. ¿Listo? Y esto, pues, es K sub M, ¿cierto? Por mu sub 0, K sub E, epsilon sub 0. ¿Listo? Y si yo factorizo esta situación, miren que me queda acá. Miren que es directo, ¿sí? Miren que es directo. O sea, aquí tengo esto, 1 sobre mu sub 0, epsilon sub 0, que es 1 sobre mu sub 0, epsilon sub 0, pues la velocidad de la luz. ¿Listo? En el vacío. Ok, pues entonces la velocidad de propagación de una onda que no está en el vacío es la velocidad de la luz sobre la raíz de esto. ¿Listo? Vamos a ponerlo más abajo. Y este resultado, muchachos, es tremendamente importante también. ¿Por qué? Me está diciendo que la velocidad de la luz va a cambiar según el medio, ¿cierto? Va a cambiar según el medio. Y ahora, digamos que la pregunta aquí es, bueno, ustedes tal vez han visto algo de relatividad y es que nada puede ir más rápido de la velocidad de la luz. Bueno, ahí vamos a dejarlo hasta el momento, ¿sí? Puede que sí, puede que no. Bueno, vamos a ver. Nosotros nos vamos a quedar con que nada viaja más rápido que la velocidad de la luz, ¿cierto? Ah, bueno, y entonces aquí, ¿qué vamos a poner? ¿Cierto? Entonces, esto que está acá abajo tiene que ser un número de qué características para que no se viole la condición de que nada viaja más rápido que la velocidad de la luz. ¿Mayor que 1 o entre 0 y 1? Sería menor. Mayor que 1. Mayor. ¿Sí? Mayor que 1. Todo esto tiene que ser mayor que 1 para que la velocidad de la luz se divida en un número mayor que 1. Si lo dividimos en un número entre 0 y 1, pues la velocidad esta va a ser mayor que la velocidad de la luz, ¿cierto? Porque acá si ustedes dividen, por ejemplo, esto entre 0 y 1, pues esto es como tener 10 veces la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, eso pues no se puede. Por lo tanto, este número que está acá abajo tiene que ser mayor que 1. Ok, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una definición de la siguiente forma. C sobre N. La velocidad de propagación en un medio que tiene una constante dieléctrica de esta y una constante magnética de este tipo, lo vamos a definir así. C sobre N. ¿Y qué es N? Pues N lo vamos a definir como la raíz de Km, la constante magnética y la constante de dieléctrica. Eso es una definición, ¿vale? Ahora bien, no me acuerdo en qué cosa íbamos por acá. A ver, 10, 11, 12. Este resultado es importantísimo. Aquí ustedes tienen que buscar esto, las equivalencias, para que se den cuenta que efectivamente eso se cumple. Vamos a decir que esta es la 14, ¿listo? Esta vamos a decir que es la 15 y esta la 16. Bueno, ahora, esto, muchachos, les presento el índice de refracción. ¿Listo? Índice de refracción, profesor. ¿Y por qué se llama índice de refracción? Ya vamos a ver. Pero, pues básicamente tenemos que analizar qué significa ese índice de refracción. Miren, entonces tenemos, esta es la definición y a partir de la definición yo obtengo esta relación. El índice de refracción me dice el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio que no es el vacío. ¿Listo? Entonces miren la importancia de eso. Entonces acá, velocidad de la luz en el vacío, ¿listo? Y otra que es la velocidad de la luz en un medio. ¿Cuál medio? Bueno, un medio que tenga estas características, ¿cierto? Esta constante dieléctrica y esta constante magnética, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya tengo aquí esa información. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro esta relación de velocidades, pues yo puedo también medir K sub M, ¿cierto? Es decir, si yo mido esto, pues ya tengo N, y si tengo la constante dieléctrica, pues puedo encontrar la constante magnética o viceversa. Si tengo la constante magnética y tengo el índice de refracción, puedo encontrar la constante dieléctrica. Miren cómo empieza a relacionarse todo lo electromagnetismo con ondas. Ahora bien, algo remarcable de esta situación es esta. Miren que la velocidad de la luz nos la dieron digamos que unas variables, unas constantes que son estáticas. Esto en ningún momento está variando, está moviendo, nada, ¿cierto?
Ok, miren, encontramos la velocidad a partir de constantes que son estáticas en el tiempo, por así decirlo. Entonces, eso es supremamente importante. ¿Listo? Supremamente importante. Por ahora lo vamos a dejar así. Voy a retarlos más bien a que lean por sus cuentas. Esta constante dieléctrica tiene unas características bastante particulares que espero que la hayan visto en Electro y si no, pues vamos a verlas acá así por encima en su momento, ¿no? Son unas características pero extremadamente importantes. ¿Listo? Son empíricas, así que pues hay que revisar los papers. Entonces, bueno, esta relación la vamos a llamar la número 17. ¿Qué podemos decir del índice de refracción? Ok, es la relación de la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en un medio cualquiera. Pero también se cumple que la n, el índice de refracción, pues entonces es la raíz de la constante dieléctrica y la constante magnética. Ok, está bien, está bien. Entonces, bueno, ahora ya encontramos cuál va a ser la velocidad en el vacío y cuál va a ser la velocidad en cualquier otro medio. Pero y entonces nosotros, digamos que cómo relacionamos un campo magnético a partir de un campo eléctrico, ¿cierto? Porque ya nosotros sabemos, bueno, el campo magnético también cumple con la ecuación de onda. Y entonces si yo tengo un campo eléctrico, ¿cómo obtengo un campo magnético? ¿Cierto? Porque es que las ecuaciones de Maxwell son muy explícitas y me dice, oiga, un campo eléctrico está ligado con un campo magnético y un campo magnético pues está ligado con un campo eléctrico, están acoplados entre sí. Bueno, y entonces, ¿yo cómo hallo esa relación? Entonces, nosotros vamos a partir a hallar, digamos que esa relación, a partir de dar una solución que ya nosotros conocemos, que ya nosotros hemos estudiado. Muchas veces, la última clase también la vimos, que es pues básicamente una solución de onda transversal armónica, ¿cierto? Todo está conectado. Pero antes de eso les voy a mostrar un experimento que ustedes, espero que si el otro semestre es presencial, espero puedan acercarse al laboratorio de óptica, de enseñanza de óptica del grupo de óptica moderna de la Universidad de Pamplona, para que ustedes mismos corroboren que esta velocidad se puede medir. ¿Listo? Se puede medir y de hecho voy a dejar esa tarea no para entregar, sino para ustedes que lo averigüen. Y es, ¿quién midió o quiénes midieron la velocidad de la luz inicialmente? Pregunta adicional a esa. ¿Fue antes o después de que Maxwell la demostrara o la, digamos que la mostrara a partir de sus ecuaciones? ¿Listo? Esta pregunta es importante, esta segunda, ¿vale? ¿Fue antes o después? ¿Qué métodos, aparte del que yo les voy a mostrar, qué métodos existen? Bueno, ya ustedes igual se dieron cuenta, uy, hoy ando disléxico, métodos para medirla, ¿listo? Ok, vale, échenle una revisada, una ojeada, miren papers, miren los apuntes de Maxwell, miren todo eso, miren si quieren el experimento para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ustedes, ¿de qué otra forma lo podrían medir? Bueno, yo les doy una directa, mírenla acá. ¿Listo? Con alguna de las constantes dieléctricas y magnéticas, yo puedo medir o puedo encontrar la velocidad de la luz. Ahora, medirla directamente es bastante interesante. De hecho, ya nosotros tenemos la capacidad de proponer un experimento a partir de lo que yo les he enseñado para medir la velocidad de la luz. Entonces, ¿me confirman que estén viendo en este momento Introducción a las Ondas parte 13? Sí, profesor. Bien, entonces nosotros la última clase antes del parcial, nosotros estuvimos hablando de que existe reflexión, que existe transmisión, entonces si estábamos, por ejemplo, en una cuerda, ¿cierto? En una cuerda que tenía un punto fijo, ¿alguien me recuerda cuál es la velocidad, por ejemplo, del segundo medio? Si tenemos un punto fijo por acá. Sería 0. Era 0 y entonces la onda que se iba era la misma que se reflejaba, pero ¿con qué cambio? ¿Qué había allí de cambio? La orientación de la amplitud cambiaba.
Perfecto, la orientación de la amplitud cambiaba. Entonces, ¿qué pasa? Notemos algo, y es que cuando yo mando un pulso, ¿cierto? Cuando mando un pulso, por ejemplo, en una cuerda, miren, él se desplaza con una velocidad específica, ¿cierto? Vamos a verlo otra vez. ¡Boom! Se desplaza hacia allá con una velocidad y se regresa con la misma velocidad. Muchachos, mecánica, ¿cierto? Primer corte de mecánica. Con ese conocimiento del primer corte de mecánica podemos medir la velocidad de la luz. Profesor, ¿cómo caramba vamos a medir la velocidad de la luz con el conocimiento que tenemos de mecánica de primer corte? Pues muchachos, ¿velocidad es igual a qué? ¿Qué dicen? ¿Velocidad es igual a qué? A distancia sobre tiempo. Distancia, ojo, recorrida sobre tiempo. Es decir, que si yo mando un pulso, digamos, yo mando un pulso acá, y yo sé cuánta distancia hay de aquí a acá, pues ¿qué me queda por hacer? Ok, pues entonces la velocidad va a ser 2 veces esta distancia, ¿verdad? Porque tiene que ir y regresar, ¿listo? Ah, bueno, si la quiero medir así, si quiero solo de aquí para allá, listo, perfecto. Pero bueno, no es viable hacerlo así. Ahorita les digo por qué. Entonces, si yo quiero medir cuál es la velocidad, pues bueno, entonces simplemente 2 veces la distancia que hay acá sobre el tiempo que tarde en recorrer eso. ¿Listo? Con eso ya puedo hallar la velocidad de propagación, ¿cierto? La velocidad de propagación. La situación es que con la luz yo no puedo medir directamente eso acá. Yo lo único que puedo medir con la luz, pues básicamente, bueno, una de las cosas que yo puedo medir es, bueno, cuánto tarda en ir y regresar, pero a partir de un desfase. Es decir, yo voy a estar mandando pulsos, ¿cierto? Pulsitos, y voy a ver cuánto se demora en regresar y cuando regrese, pues cómo va a estar ese pulso que regresó con respecto al pulso que yo mandé, ¿cierto? Entonces, si yo mandé un pulso así y este está por acá, ok, pues bueno, la diferencia de tiempos acá me va a decir, digamos que la duración, ¿cierto? La duración del recorrido que hay acá. ¿Listo? Ese básicamente es uno de los montajes. ¿Cómo hago eso yo desde el punto de vista experimental? ¿Listo? ¿Cómo hago eso yo? Entonces, ¿qué se hace? Entonces, hay una cosa que se llama un interferómetro de Michelson, que básicamente es, ustedes mandan un haz de luz, ¿cierto? A través de una placa transparente, ¿listo? Esa placa transparente, pues ustedes que han hecho experimentos con láser, por ejemplo, esto pasa un pedacito, pero se refleja otro pedacito, ¿cierto? Pues precisamente ese reflejo lo vamos a tomar como la referencia, ¿vale? Cuando esto va y pega en un espejo y se regresa, pues entonces acá. Esto va a pasar para acá y vamos a poner otro sensor que va a estar conectado, digamos que con este. Entonces ahí podemos ver, digamos que el pulso de referencia y el pulso de regreso, cómo están desfasados. Ese desfase me va a decir, pues precisamente, pues cuánto tiempo hubo de recorrido, ¿vale? Vamos a verlo, simplemente se los voy a mostrar así por encimita, cómo es que funciona. Entonces acá, este es el laboratorio de óptica de la Universidad de Pamplona. Bueno, uno de los 3 laboratorios que tenemos de óptica. Este es de enseñanza, / investigación también, porque los elementos que tenemos son bastante buenos. Entonces vamos a echarle una ojeadita. Este es el laboratorio completo. Esto está en el laboratorio, en el salón de ondas, justo al ladito del salón de ondas y el laboratorio de ondas. Vale, hay bastantes experimentos. El que quiera, digamos que cuando sea presencial, ir a echarle una ojeada, hacer los experimentos y yo estoy presente, me escribe, me habla y hacemos algo, ¿vale? Es muy importante que ustedes se topen con esto. Vale, los que ven óptica, pues no se preocupen porque el profesor Jorge Rueda, que precisamente me colaboró con este montaje y estas grabaciones, él se encarga de los laboratorios darlos, así sean virtuales, él lo hace en vivo desde el laboratorio. Entonces, genial, muy genial. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En este caso estamos viendo el pulso de referencia. ¿Listo? Este es el pulso de referencia, está en este osciloscopio. Entonces, ese pulso de referencia, pues, se va a ver, digamos que, afectado por el pulso. Vamos a ver dónde está. Aquí. Ahí, listo. Entonces, miren, aquí está el interferómetro. Dentro de esta cavidad está el interferómetro. ¿Qué pasa? Bueno, interferómetro, y recuerden, no se asusten, simplemente es una placa que divide esta cosa y ya. Una placa y un espejito. Listo, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Por aquí sale un pulso de luz,
¿cierto? Un pulso de luz, chin, ok. Una parte va hacia el osciloscopio y la otra viaja. Ok, pues ya espero que ya se han dado cuenta de que ese viaje, ¿cierto? Ese viaje lo hacen, miren, todo ese recorrido hasta el espejo que está allá. Ese espejo tiene una característica particular y es que la luz que diverge la vuelve a converger, la vuelve a poner convergente. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que no se disperse tanta energía y sea un poquito más fácil hacer la lectura del pulso que se reflejó allá. ¿Listo? Bueno, está bien. Entonces, miren, acá hay una distancia, efectivamente, una distancia. Entonces, ya tenemos información de esa distancia. Lo único que nos toca hacer es medir ese desfase temporal. Ok, vamos a verlo acá. Entonces, ahora bien, ese desfase temporal, pues si tenemos velocidades tan altas, ¿cierto? Tan altas como la velocidad de la luz, pues entonces cuando yo mande un pulso, pues casi que instantáneamente el pulso se va a volver, ¿cierto? Dependiendo de dónde yo ponga el espejo. Si lo pongo muy cerca, ¿sí? Si lo pongo muy, muy cerca, pues esta cosa casi que ni se va a ver el desfase, sino que se va a ver la superposición de los dos, el pulso reflejado y el pulso enviado, ¿vale? Y si yo lo empiezo a alejar, pues entonces va a ocurrir de que se va a empezar a ver el desfase. ¿Listo? Y por aquello de las pérdidas energéticas, pues entonces el pulso recibido va a ser de menos amplitud que el pulso enviado, ¿cierto? Ah, bueno, entonces miren, vamos a ver algo así. Esas son las predicciones. Miremoslo en el experimento. Entonces, miren, ahí tenemos la superposición de los dos pulsos, ¿cierto? El enviado y el reflejado. Miren que es más grande que el que estábamos viendo, que era simplemente el emitido, ¿cierto? Ahora bien, yo estoy extremadamente cerca al emisor. ¿Listo? Estoy como a menos de 1 metro, por eso se ve así, y no hay desfase. O sea, uno no podría medir ahí ese desfase temporal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues a medida que yo me empiezo a alejar, ¿sí? Que yo me empiezo a alejar con el espejo, yo me estoy moviendo allí, pues miren qué está pasando con ese pulso. Pues ese pulso se va a empezar a separar justo como lo habíamos hecho la predicción. Ahí están todavía solapados, es decir, estamos a una distancia, pónganle, de 5 metros. Y ya cuando empezamos a alejarnos, ¿cierto? Entonces se va a ver, miren, ahí ya se ven los dos piquitos. Un piquito, es decir, el pulso reflejado y el pulso incidente o viceversa. ¿Listo? Entonces miren ahí eso. Y a medida que yo me aleje más, pues se va a ver mucho más la separación y yo puedo hacer la medición de ese desfase temporal. ¿Listo? Entonces, noten que pues este es un método para medir la velocidad de la luz en el laboratorio. Aquí lo tenemos disponible. ¿Vale? Ahora bien, el problema es que cuando yo me empiezo a alejar, ¿sí? Es más difícil sintonizar, o bueno, no hablemos de sintonizar, pues sí es sintonizar, pero vamos a decirle alinear, ¿cierto? Que el reflejo de la onda incidente en el espejo se regrese exactamente por el mismo sitio, es bastante complejo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de estar alineando. Y bueno, entonces ahí se ven pues que efectivamente están los dos pulsos. Aquí está el desfase temporal y se acabó, muchachos. Con eso yo puedo hacer la medición de la velocidad de la luz. Cosas que ya sabíamos de mecánica y pues de las ondas, de la velocidad de propagación de las ondas que habíamos hablado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si podemos ver acá un poquito más del laboratorio para que vean que pues ahí tenemos herramientas para investigar y demás. Y si alguno se quiere ir por esa línea, bienvenido sea al grupo. Entonces ahí está. El profesor va y muestra el espejo para que vean que es algo bastante particular. Noten que no es una superficie plana, no tiene, digamos que la cobertura de plata a veces que tienen los espejos normalitos, sino que tienen unas lentes convergentes. Bueno, lentes no, unos espejos convergentes. ¿Vale? Que, bueno, tienen una configuración que precisamente ayuda a redireccionar la luz en la dirección que yo quiero. ¿Vale? Vale. Y listo. Perfecto. Entonces, bueno, muchachos, así se puede medir, es una de las formas de medir la velocidad de la luz. Bueno, entonces ya sabemos, Profesor, una cuestión. pregunta. Dale, Santiago. En ese caso, em, ¿es completamente lisa la superficie o es decir, No, sí? no, no es lisa, no es lisa. Mira, vamos a verlo otra vez. Ok, bueno. ¿Ustedes han visto las lucecitas que le ponen a las bicicletas? Lucecitas no, como los reflectores que le ponen a las bicicletas,
que son naranjitas, que tienen como con unos rectangulitos, unos cuadraditos, no sé, que ustedes los apuntan en la noche con luz y ustedes ven el reflejo fuerte, ¿sí? Más o menos, ¿no? Sí, sí, los he visto. Sí, sí, profe. Sí, sí. Vale, eso es este tipo de espejo, ¿listo? ¿Por qué? Porque redirecciona la luz para que vaya precisamente hacia donde lo apuntaron, básicamente, desde donde lo apuntaron. ¿Listo? Así esté un poquito inclinado el espejo, va a hacer eso. Entonces noten que ustedes, pues, cuando están apuntando, por ejemplo, a una de esas luces de estos ciclistas, de personas que tienen estas señalizaciones, ustedes no están garantizando que las que están mandando sea perpendicular a la superficie. Ustedes lo están mandando desde cualquier lado, pero ustedes están viendo un reflejo fuerte. Bueno, precisamente para eso son este tipo de espejos, no son planos. Redireccionan la luz desde hacia donde el lugar que le llegó, independientemente de la inclinación que tenga el espejo. Bueno, obviamente hay limitaciones y demás. ¿Vale? Esa era la pregunta, Santiago. Sí, otra cosa, en ese Dale. caso, la forma hexagonal se la denomina, o sea, ¿por qué es la forma hexagonal? Precisamente para lograr el objetivo, ¿sí? Para lograr el ¿Esa objetivo de sería como redireccionar. Dale. la forma más óptima o se pueden otras figuras? Claro, se pueden otras figuras, pero en este caso está la más óptima para esta situación. ¿Sí? Cuando ya analicemos la cuestión de reflexión y refracción, ya nosotros vimos reflexión, ¿sí? Ya nosotros vimos reflexión, solo que lo vimos que estaba incidiendo, digamos que normalmente a una superficie. ¿Listo? Eso lo podemos llamar acá, por ejemplo, de la siguiente forma. Recuerden que teníamos una ondita que viajaba y aquí teníamos una interfaz, un cambio de medio. ¿Listo? Un cambio de medio. Bueno, entonces miren que eso está, si está la interfaz, pues esta onda está incidiendo normalmente a esta interfaz. Vale, a lo que yo me refiero, por ejemplo, con lo que dije anteriormente, es que si tenemos un espejo de estas características, ¿cierto? Que no es plano, aquí esto internamente no es plano, pues yo puedo hacer que la luz que llegue acá se refleje en su mayoría hacia acá. O bueno, o en un ángulo relativamente pequeño para que la persona que está alumbrando acá pueda ver ese reflejo. ¿Cierto? En una condición normal, con un espejo de esos básicos, de los de siempre, los comunes, pues la ley de reflexión me va a decir esto se tiene que reflejar, que ahorita vamos a ver, bueno, no creo que alcancemos, con el mismo ángulo de incidencia a la superficie de acá. ¿Listo? Entonces, miren, estos espejos son bastante curiosos, ¿no? Son bastante curiosos. Vale. Entonces, no sé, Cristian, si te respondí las preguntas, las inquietudes. Sí, sí, está bien. Vale, está bien, listo. Entonces se pueden otras formas y demás, ya eso lo podemos analizar a partir de, digamos que el principio de Huygens. Vale. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, bien, la siguiente cosa que nos compete es, listo, hablamos de que podemos medir la velocidad de la luz, que efectivamente es ese valor que encontró Maxwell. Y entonces estábamos hablando, una onda eléctrica tiene relación con una onda magnética a partir de las ecuaciones de Maxwell. Por lo tanto, si yo tengo una ecuación, por ejemplo, si yo tengo la ecuación de onda del campo eléctrico, ¿será que yo puedo hallar la ecuación de onda del campo magnético? Ah, bueno, vamos a averiguarlo. ¿Listo? Entonces acá. Relación, ¿listo? Relación del campo magnético. Magnético a partir de una onda eléctrica. ¿Listo? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, para eso necesitamos un eje, un sistema, ¿sí? Un sistema coordenado acá. ¿Vale? Tenemos este sistemita. Yo voy a decir que este va a ser Z. Recuerden que esto tiene que ser X y Y entonces para que se cumpla la regla de la mano derecha para la situación de los ejes o si no, paila. Esto es muy importante, ojo con eso. Es la hora y muchos no lo tienen en cuenta. Entonces, pilas. Está bien. Entonces acá, lo que yo voy a hacer es lo que ya hemos hecho. ¿Listo? Ya hemos hecho. Por eso la insistencia de que todo está conectado y todo es consecuencia una cosa de la otra. ¿Vale? Entonces yo voy a tener un campo eléctrico, ¿sí? Voy a tener un campo eléctrico que va a estar vibrando en el eje X. ¿Listo? Un campo eléctrico que va a estar vibrando en el eje X, pero está viajando en el eje Z.
¿Listo? Entonces miren acá, este es el campo eléctrico. Recuerden que toca así porque el campo eléctrico es una cantidad vectorial, ¿no? Entonces está vibrando en el eje X. ¿Vale? En este caso, pues el primer ciclo es positivo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ahora, ya yo sé, acabo de decir que esto está viajando hacia Z. ¿Listo? ¿Con qué velocidad? Pues con la velocidad de la luz. ¿Cómo escribo yo? Bueno, si esto tiene una amplitud E sub 0x. ¿Cómo escribo yo la ecuación de onda viajera para ese campo? ¿Quién me dice? Ya la sabemos. ¿Sí? Me dice, ¿cómo la escribo? ¿Es una onda viajera, armónica, seno? Bueno, ¿cómo la escribo? O más bien, ¿cómo escribo una ecuación de onda viajera y armónica? Díctenmela, por favor, de lo que vimos en las clases anteriores. Que viaja hacia la derecha de Z. Bueno, profesor, si quiere podemos, bueno, lo que tengo sería que, bueno, inicialmente tiene una amplitud Ok, E sub 0x. 0, ¿Está bien? como viaja hacia la Derecha de derecha, Z. Ajá. habría un negativo, ¿no? Perfecto. Como viaja, creo que en este caso sería KZ, ¿no? Claro, podemos ponerlo así como dices o lo podemos poner así también. Está bien para ambos casos. Está bien para ambos casos. Listo. Ahora, este es el campo eléctrico. Bien, el problema es que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Bueno, ¿en qué dirección está vibrando el campo eléctrico? Sería también en la En X. dirección Z. En X, no, en X. Miren que el campo eléctrico está En X. subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bueno, entonces tiene que estar vibrando en X. Bueno, está bien. Eso, en este caso, es el eje de vibración, que luego lo vamos a generalizar y le vamos a llamar polarización. ¿Listo? Polarización. Es importante, ¿vale? Es importante. Y aquí van a ver que todo lo que vimos en el primer y segundo corte va a unirse. Todo, absolutamente todo. ¿Listo? Entonces es importante haber aprendido esas cosas bien. Ahora, ya tengo este campo. ¿Listo? Ya tengo este campo. Yo sé que se está propagando en Z y pues si yo no tengo ninguna componente en Y en Z, pues yo puedo decir directamente, mi componente en Y es 0 y mi componente Z es 0. Bien, ¿cómo carambas determino el campo magnético solo de eso que tengo ahí? Bueno, pues vamos a regresar a lo que les dije que íbamos a utilizar. Entonces acá, miren el rotacional de esto. Listo, vamos a utilizar la ley de Faraday. Ojo, esto es rotacional, pero pues para el campo eléctrico y para el electromagnetismo es leyes de ecuaciones de Maxwell y en este caso va a ser la ley de Faraday la que nos va a dar la conclusión y una de las más tremendas del electromagnetismo. Hoy van a ser muchas conclusiones salvajes. Entonces miren acá esto. El rotacional de algo es esto que está acá. Ok, bueno, recordemos cuál era el rotacional del campo eléctrico. El rotacional del campo eléctrico es la derivada de esto con respecto al tiempo. ¿Sí o qué? Bueno, está bien. Ahora, vamos a escribir esto, el rotacional, pues a partir de esta situación, ¿no? Pero antes, miremos, ¿será que, y recuerden que esto solo está EX, ¿listo? Solo está EX y EX depende de Z, ¿listo? Entonces miren acá, es importante. En este caso, EX es una función de Z. Miren, aquí está. ¿Listo? Que vibre en el eje X no significa que dependa del eje de la coordenada X, depende de la coordenada Z. Entonces, pilas con eso. ¿Por qué? Todo lo que tenga EY y EZ, si lo derivo, ¿cuánto da? Voy a escribirlo acá. Voy a escribirlo acá. ¿Listo? Entonces, me disculpan por el ruido que escuchen. Está pasando algo de comercio por allá afuera. Bueno, esto ya no es AZ, ya es EZ. ¿Listo? EZ con respecto a Y. ¿Listo? Insisto, no se asusten por estos términos. Ustedes ya saben que son derivadas sencillas. ¿Listo? Entonces, nada, no hay nada que temerle a esto. Está bien. Entonces acá, pam, derivada con respecto a Z de X menos derivada de X
con respecto a z. ¿Será que acaba acá? No, acaba acá. Más 3 punticos, tatán, 3 punticos, tatán. Derivada con respecto a x de y menos derivada con respecto a x de, perdón, derivada con respecto a y de x. Listo, vale, está bien. Eso por un lado, ¿listo? Ahora bien, ayúdenme por favor a, digamos que decir, ¿cuáles de estas derivadas son cero? ¿Listo? Vamos, ¿cuáles de esas derivadas son cero? Por ejemplo, todo lo que tenga EZ, ¿cuánto va a dar la derivada? Si sabemos que EZ es cero. ¿Cuánto es la derivada de un cero? 0. Pues cero, ¿cierto? Todo lo que tenga Z y Y, pues va a dar cero. ¿Sí o qué? Entonces no me mato la vida. Bien, ahora, miren que nos quedaron dos términos. Ahora yo les pregunto, ¿será que EX depende de Y o depende de Z? Solo depende de X, ¿no? Solo depende de Z. Ojo, mira acá. ¿Listo? Esto está en la dirección. Recuerden que esto es como tener EX. ¿Por qué? Porque estamos en dirección X unitario. ¿De qué depende X? De Z. Bueno, entonces cualquier cosa que yo haga derivada que no sea Z va a dar cero. ¿Listo? Entonces miren que nos quedó un único término. ¿Listo? Nos quedó un único término. Entonces miren, lo voy a poner acá el resultado. Esto me da menos y menos, me da más. Por lo tanto, esto es derivada parcial de X con respecto a Z de Y unitario. Y esto tiene que ser igual a menos la derivada parcial de B con respecto a T. Pero es que yo puedo expandir esto, ¿cierto? Esto es un vector, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, pues esto es Bx en dirección X unitario, menos derivada parcial de By con respecto a T en Y unitario, menos la derivada parcial de Bz con respecto a T en Z unitario, ¿cierto? Vuelve y juega, vectores, mecánica, pues tengo que hacer, se tiene que cumplir por igualdad de componentes, que el componente en el eje Y sea exactamente igual al del eje Y y el del eje X al eje X, el Z al Z. Bueno, yo sé que el campo, aquí o la derivada parcial del campo con respecto a X, en X tiene que ser cero. Entonces tengo dos opciones, o es cero o es una constante, ¿cierto? Tengo esas dos opciones. Vamos a asumir que es cero y listo, no nos complicamos con eso. Entonces acá voy a escribirlo por igualdad de componentes. Listo, vuelve y juega. Miren, estamos utilizando todo lo que ustedes ya han aprendido. Entonces, uy, caramba, está bien. Entonces acá, si tiene que cumplirse esto, pues entonces para X unitario, ¿qué pasa con el campo magnético? Pues vamos a decir que es cero. Para Y, perdón, para Z unitario, vamos a decir también que es cero. Listo, ya. Bien. Pero para Y unitario, ¿qué pasa para Y unitario? ¿Quién me dicta, por favor, qué se tiene que cumplir? ¿Qué tiene que ser igual a qué? La derivada parcial de X Ajá. Menos o más, no me acuerdo creo que es. Igual Igual a a este. la derivada parcial de By. Claro, ahí Este. está. Listo. Eso se tiene que cumplir. ¿Listo? Se tiene que cumplir. Bien. Pues resulta, pasa y acontece, muchachos, que nosotros ya podemos encontrar el lado izquierdo de esa igualdad. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que el campo eléctrico es X en dirección X o, que es lo mismo decir E sub 0X, que nosotros lo pusimos arriba, coseno de omega t menos kz, X unitario. Bueno, entonces miren que básicamente EX, ¿qué es? Pues esto, ¿cierto? Entonces miren que la derivada de EX con respecto a Z, ¿qué es? Pues sería menos, y el menos de la derivada del coseno, pues me da positivo, ¿no? Entonces esto sería K. E0x por el seno de omega t. Miren, ya encontré la derivada. ¿Listo? ¿Ahora qué hay que hacer? Bueno, pues entonces yo pongo eso acá. ¿Listo? Yo pongo eso ahí. Pum, igual
A menos la derivada con respecto a y, perdón, de y con respecto a t. Muchachos, ustedes vieron un curso de ecuaciones diferenciales. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué hago para resolver eso? Para encontrar BY. Es la única incógnita que tengo. ¿Qué hago para encontrar BY? La despejo, profe. Despejo e integro, ¿sí o qué? Está bien, muy bien. Está bien, entonces miren, lo que tengo que hacer es, ok, despejo. Seno, los matemáticos me odiarían naturalmente por despejar un diferencial, pero bueno, funciona. Y esto sería, este menos pasa para acá, ¿listo? Y esto me queda, pues esto de y, ¿cierto? Ya, con eso ya tengo. Bueno, muchachos, ¿cuál es la integral de esto? Pues la integral de seno es menos coseno, pues entonces este menos se va a ir, la derivada aquí por sustitución, ¿verdad? Entonces directo aquí, ya. Es sub 0x coseno de omega t menos kz. Y les presento la componente y del campo, y la única componente para esta situación. ¿Sí? La única componente para esta situación. Recordemos la relación de dispersión, que ya la habíamos visto. Omega es K por V, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo K sobre omega, tengo 1 sobre V. Y oh sorpresa, 1 sobre V, pues es 1 sobre la velocidad de la luz. ¿Sí o qué? Entonces, de aquí, a partir de la relación de dispersión, yo puedo escribir que esto es esto. ¿Listo? Menos kz. ¿Listo? Y esto es BY. Ok, ¿y esto qué es? ¿Qué me dice? ¿Eso qué es? Esto, completico, ¿esto qué es? Sería el campo magnético, ¿no? Sería el campo eléctrico. Míralo acá. X. Uy, ¿qué pasó? Guardemos. Guardemos. Ya. Míralo acá. X es E sub 0x coseno de omega t menos kz. Aquí está. Es decir, el campo magnético yo lo encuentro a partir de dividir el campo eléctrico en C. Y ahí es donde nosotros decimos, las ondas son electromagnéticas. El fenómeno es electromagnético, no solamente es eléctrico y no solamente es magnético. Porque si existe un campo eléctrico, existe un campo magnético. Sí o sí. ¿Y cómo están relacionados? A partir de la velocidad de la luz. Es decir, si uno se pone a estudiar todo el campo eléctrico, porque es más fácil tal vez utilizar el campo eléctrico en las cuestiones de análisis, de simulación y demás, pues no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque en el final, si nosotros necesitamos algo magnético, pues dividimos eso en C y se acabó el problema. ¿Listo? Ahora hay que tener en cuenta una situación y es la dirección o la dirección de vibración del campo magnético. Muchachos, esta predicción que hicimos me dice o nos dice a nosotros en qué dirección está vibrando el campo magnético. Pregunta, ¿en qué dirección está vibrando el campo magnético? Sería en la dirección Y. Sería en la dirección Y. Ok, ok. Entonces, miren, del dibujito que teníamos acá, ya lo vamos a expandir y vamos a ver las consecuencias de eso. ¿Listo? Entonces acá tenemos esta situación. El campo magnético está vibrando en el eje Y, pero antes de escribirlo voy a hacer lo siguiente. Voy a traerme para acá el campo magnético, bueno, el campo eléctrico, ¿listo? Este acá. Pum, lo voy a escribir acá para que lo tengamos súper cerquita y podamos ver qué nos dice la matemática de la relación entre ellos dos. ¿Listo? Para que ustedes mismos lo concluyan y vean que algo que, esto está sonando muy fuerte, algo que nosotros ya vimos, ¿sí? Algo que nosotros ya vimos, lo vamos a empezar a utilizar acá para el caso de, no les voy a decir, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces aquí. Este sería el campo magnético, ¿no? Entonces sería acá, B es igual a esto, pero en dirección Y unitario. ¿Por qué? Porque yo tengo es BY. BY está asociado con la dirección Y unitaria. Bien, entonces, pues yo tengo acá que esta cosa, antes de seguir,
por favor, miren los argumentos de las funciones armónicas para cada uno de los campos. ¿Cómo están? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué me pueden decir de los argumentos, de las fases? ¿Qué pasa con esto y qué pasa con esto? ¿Qué es? ¿Igual o no? Creo que las fases serían lo mismo, pero la amplitud sería diferente, ¿no? En cada caso. Epa, perfecto. Pero entonces la fase son la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas cosas están en fase. ¿Por qué? Porque es que son la misma función armónica coseno, ¿cierto? Y tienen el mismo argumento, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el campo eléctrico es máximo, pues el campo magnético también es máximo. Cuando el campo eléctrico es cero, pues el campo magnético también es cero, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo esta cuestión de fases. Es decir, que yo puedo ahora pintar sin ningún tipo de miedo esto. Cuando está el campo eléctrico máximo, el campo magnético también va a estar máximo. Es decir, va a ser, vamos a pintar otro color, aquí. Entonces va a ser esto. Shan, 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 shan. ¿Vale? Y esa es la típica imagen que ustedes ven de campo eléctrico relacionado con el campo magnético, ¿cierto? Ambos son, primero que nada, perpendiculares porque uno está en X y el otro está en Y, ¿cierto? Pero las amplitudes están relacionadas a partir de la velocidad de la luz. Ahora, viene una pregunta y es una de las preguntas más importantes. ¿Cómo es el campo eléctrico y el campo magnético? ¿Cómo son respecto a la dirección de propagación? Si se están desplazando en Z y están vibrando en X y el otro en Y, ¿cómo son? Digo, paralela. Perpendiculares. Estaba bien, Juan, perpendicular, ¿cierto? Se está viajando en Z, pero está vibrando en Y. Bueno, Y es perpendicular a Z. Se está viajando en Z, pero es perpendicular, pero está vibrando en X, el campo eléctrico, ¿no? Pues también son perpendiculares. Ahora, ¿qué operación matemática que ustedes ya conocen me permite encontrar un vector que sea perpendicular a dos vectores? El producto cruz. El producto cruz, excelente, excelente. El producto cruz, ya ustedes saben eso, ¿vale? Entonces, muy bien, Cristian, eso está bien. Ok, es decir, que algo me tiene que decir que el producto cruz está relacionado con la dirección de propagación. El producto cruz entre E y B, que no es lo mismo que el producto cruz entre B y E, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambiaría la dirección de propagación. Por ejemplo, vamos a decir esto. Simplemente lo vamos a decir aquí. La dirección, uy, eso no se ve. La dirección de propagación es en Z. ¿Listo? Es en Z. Pues entonces voy a decir, el campo eléctrico va en dirección X unitario y el campo magnético va en dirección Y unitario. ¿Cuál es el producto cruz de esas dos cosas? X cruz Y. ¿Cuánto da? Sería Z Z. positivo. Regla de la mano derecha, ¿sí o qué? Está bien. Ahora bien, si yo les digo, bueno, muchachos, resulta que la dirección de propagación, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Resulta, ¿sí? Resulta que ahora el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico está en la dirección Y unitario. ¿Listo? Pero yo necesito que la onda se siga desplazando en Z unitario. ¿Qué dirección tendría que tener el campo magnético? ¿X o menos X? Menos X. Menos X. Menos X unitario. Si no, no se cumple esta relación de producto cruz. Entonces, miren, si a ustedes les dan un campo eléctrico, pues ya pueden encontrar, y le dan la dirección de propagación, ustedes pueden encontrar fácilmente la dirección de vibración del campo magnético y viceversa. Pueden hacer magia con eso, pueden hacer maravillas. Entonces, vamos a hacer digamos, una serie de conclusiones, ¿sí? Vamos a hacer una serie de conclusiones. em, y vamos a dejar hasta ahí con las conclusiones, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ya nosotros acabamos de decir la dirección de propagación
dirección de propagación, escribamos en allá con esto. La dirección de propagación es perpendicular a ambos vectores. ¿Listo? A ambos vectores. Bueno, vamos a poner acá conclusiones remarcables. ¿Vale? Conclusiones remarcables. Entonces, la dirección de propagación es perpendicular a ambos vectores. Las fases, ¿verdad? Las fases, ambos están en fase. Ambos campos están en fase. ¿Listo? El campo eléctrico es perpendicular. Es perpendicular al campo magnético. ¿Listo? Y yo sé algo relacionado con las amplitudes. Y es que las amplitudes están relacionadas de la siguiente forma. El campo magnético, la amplitud del campo, la magnitud del campo magnético va a ser la misma del campo eléctrico, pero dividido en C. Esto se va a cumplir sí o sí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí, estas son las conclusiones remarcables. Ahora bien, nosotros pusimos una solución en el eje, digamos que del campo eléctrico que vibraba en el eje X. Pero resulta que yo puedo hacer, a partir del principio de superposición, que nosotros sabemos que la ecuación de onda cumple a cabalidad, pues entonces yo puedo hacer una solución a partir de combinación de soluciones, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿y eso qué me dice a mí? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Listo? Aquí vamos a verlo. Entonces, esta es una solución. ¿Listo? Esa es una solución. Bueno, si yo analizo lo que ya propuse acá, de que ahora tengo es un campo eléctrico que va en Y, ¿listo? Que va en Y, ¿listo? Que viaja igual, es sub 0Y, pero que viaja igual en el eje Z. Entonces yo puedo escribir esto. ¿Sí o qué? Está bien. ¿Listo? Esa es otra solución. Por lo tanto, la suma de esas dos soluciones es otra solución. Listo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Yo voy a generalizar esta situación agregándole acá un desfase y creo que ya vieron hacia dónde voy. Primer corte, ¿qué pasa si yo sumo estas dos cosas? Vamos a llamarle este E1 y este E2. La solución E3, que es la suma de E1 más E2, me da otra solución válida, ¿cierto? Otra solución válida. Bueno, pues simplemente es escribir las expresiones, ¿no? Bien, vamos a escribir las expresiones. Esta, pum, más esta. ¿Listo? Muchachos, ¿qué representa esto? Primer corte, ¿qué representa eso? Una superposición de Dale, Alexis. una superposición de movimientos armónicos simples, algo así. Pero ¿en qué? Perpendicular entre sí. O Perpendiculares. sea, Ya porque lo uno va en vimos. X y otro Y. Perfecto, ya lo vimos, ya tenemos el formalismo tanto matemático como fenomenológico para tratar eso. Miren, es una consecuencia, ¿vale? Entonces acá, superposición, nuevamente, superposición de superposición de ondas perpendiculares, ¿vale? Pero nosotros sabemos perpendiculares, nosotros sabemos que estos son ondas armónicas, por lo tanto, vuelve y juega. Sí, vuelve y juega. Superposición de movimientos armónicos simples perpendiculares. Ya nosotros sabemos, sí, que eso, pues, ¿qué pasa cuando yo sumo esas dos cosas? Pues bueno, voy a obtener ciertas situaciones dependiendo del valor de la fase. ¿Listo? Dependiendo del valor de la fase. Entonces, muchachos, ustedes se van a encargar de simular esto, ¿vale? Simular esta situación. Por ahí está el código de la clase número 11. Por ahí también está ¿cómo es que se llama? El aplicativo que yo les di. ¿Sí? El aplicativo que yo les di. ¿Qué pasa cuando delta es 0? ¿Qué pasa cuando delta es pi medios? ¿Qué pasa cuando delta, es pi medios
y E sub 0x es diferente de E sub 0y, ya, yo supongo que ya me pueden decir qué se va a obtener aquí. Delta, pi medios, E sub 0x igual a E sub 0y. Aquí, ¿qué se obtiene? ¿Qué figura se obtiene? ¿Qué figura se obtiene? Una línea recta, ¿no? Una línea. Perfecto. Muchachos, les presento la polarización lineal. ¿Listo? Si se obtiene una línea recta, eso quiere decir que el campo está vibrando así. Chu, 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 chu. ¿Listo? Si se obtiene... Ah, bueno, y ahora polarización, polarización, polarización. Esto es polarización. ¿Listo? Ahora, si esto, cuando sumamos allá los dos movimientos armónicos, pero con un desfase de pi medios, ¿qué se obtenía en el caso de que tuviésemos amplitudes diferentes? Una elipse, ¿no? Una elipse. Polarización elíptica. Luego lo vamos a ver las animaciones, ¿listo? Para que ustedes vean. Igual ya lo tienen, ya saben cómo se va a ver el campo, ¿vale? Y si tengo E sub 0x igual a E sub 0y, ¿qué polarización voy a obtener? Circular. Sería circular. Circular. Todo está conectado, todo es una consecuencia de lo otro, ¿vale? Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Vamos a dejar hasta aquí, hay mucho por digerir, hay mucho por repasar, mucho por estudiar, entonces para que pues vayan revisando esto, ¿vale? Ahora bien, me gustaría, me encantaría que ustedes se dieran a la tarea de graficar estas cosas, ¿vale? Graficar estas cosas, ¿listo? Con los vectorcitos y todo, ¿vale? Me encantaría, me sentiría muy feliz que lo hicieran. Entonces, vale. La próxima clase, pues entonces vamos a estar hablando de polarizaciones. Ya lo vimos acá, ¿cierto? Lo único que vamos a hacer la próxima clase, los primeros minutos, es hablar, verlo, más bien verlo, ¿listo? Verlo y hablar de algunas de las aplicaciones de estas situaciones, ¿vale? Entonces, una de las aplicaciones ya están en las situaciones 1, 2, 3 y 4 que vieron allá en el Teams. Entonces, pues, ahora es, ¿por qué pasa eso si existe polarización? ¿Cierto? ¿Por qué pasa eso? La polarización, ¿qué caramba me lleva a decir que está pasando eso que estamos viendo allá en los videos? ¿Cierto? Todo está allá. Ahora, en una situación, no sé si ustedes alcanzaron a ver, voy a mostrarles ya para terminar. A ver, aquí, ¿dónde está? Estamos acá. Esta es, bueno, en una de esas situaciones, creo que es la 3 o la 4, si no estoy mal, vamos a ver. No, esta no es la 3. Ah, bueno, me confirman que estén viendo en este momento la situación 3 en Teams. Sí, profesor. Sí, profe. Bien. En esta situación, miren, tengo esa laminita tiene otras laminitas pegadas ahí encima que tienen diferente grosor. Pilas, diferente grosor, ¿vale? Son exactamente iguales, pero tienen diferente grosor. Vamos a ver qué pasa cuando yo la pongo ahí. Miren, estoy viendo colores. Primero la laminita, luego la otra laminita y estoy viendo colores. Cambio de colores, de hecho. ¿Listo? Cambio de colores. Con lo que vimos el día de hoy, ya se puede explicar eso a partir de lo siguiente que ustedes tienen que averiguar. Y es, si todo lo que estuvimos acá tratando el día de hoy se llaman ondas monocromáticas. ¿Por qué monocromáticas? Porque tienen una única frecuencia. Onda monocromática, onda monocromática. ¿Listo? Una única frecuencia. Vale, entonces ustedes se van a encargar de buscar el espectro electromagnético. ¿Listo? Se van a dar de cuenta que la luz visible es una partecita del espectro electromagnético. Vale, profesor, y entonces el espectro electromagnético, ¿qué tiene que ver con la luz? Ah, bueno, ¿y qué tiene que ver el campo eléctrico? Pues ya nosotros dijimos que el campo eléctrico es luz, ¿cierto? Es luz, por lo tanto, la frecuencia que yo ponga acá va a tener un pedacito en el espectro electromagnético. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo, por ejemplo, una frecuencia o una longitud de onda que están relacionados de, por ejemplo, 600 nanómetros, ¿cierto? Una longitud de onda de 600 nanómetros corresponde a un rojo hermoso por acá.
¿cierto? Ah, bueno. Y si pongo una por allá de 540, pues va a corresponder, por ejemplo, a un verde aguamarina. ¿Listo? La frecuencia está directamente relacionada con el color en el espectro visible, pero resulta que hay infrarrojo, resulta que hay ultravioleta, resulta que hay rayos gamma, resulta que hay rayos X, bueno, hay ondas de radio, microondas, me podría volver loco diciendo cuántas cosas hay en el espectro electromagnético. Entonces ustedes se van a encargar de buscar a qué frecuencia corresponde cada partecita en el espectro electromagnético. Ahora bien, resulta que nosotros tenemos, digamos que nuestros receptores en los ojos tienen una peculiaridad forma de ver, comillas, la luz, ¿sí? Y es a partir de mezclar, ¿sí? Mezclar. Nosotros mezclamos las ondas. Vale, bueno, la intensidad de esta. Nosotros mezclamos. Bueno, entonces ustedes a partir del espectro electromagnético se van a dar a la tarea de buscar mezcla de colores de forma aditiva, natural, uy, caramba, ¿qué me pasa hoy? Aditiva, pero obviamente de la luz. No me salgan con que van a mezclar témperas ni nada de esas cosas. No, de la luz, por favor, de la luz. ¿Listo? Entonces, mezcla de colores aditiva a la luz. Es decir, si ustedes mezclan, por ejemplo, una onda con la misma intensidad, con la misma, digamos que amplitud, una onda de 600 nanómetros con una de 300 nanómetros, pues, ¿qué color podrían obtener? Bueno, ahí hay unas paletas. ¿Listo? Naturalmente, pues, no van a ser una a una. Van a buscar la paleta de colores que dice acá, que si tiene más rojo, más violeta y más verde, ¿sí? Más verde, pues entonces, dependiendo de dónde ustedes se ubiquen, van a tener cierto color. Ahora bien, hago la siguiente pregunta. Bueno, entonces, bueno, dejo la pregunta para cuando termine de grabar. Muchachos, esto es lo que ustedes van a buscar y a partir de esto, ¿sí? A partir de esto, pueden darle respuesta a los 4 videos que están en el equipo, ¿vale? A los 4 videos. Entonces, por favor, tómense el tiempo de hacerlo. Es muy importante hacerlo y pues lo vamos a necesitar de aquí para adelante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar la clase ahí y listo.